Nadie recordaba un invierno así. El viento no solo congelaba la piel, congelaba las decisiones. Los caminos habían desaparecido bajo metros de nieve, y el silencio era tan espeso que cada respiración parecía un error. En ese paisaje inmóvil, un hombre comprendió que el frío no mata de inmediato. Primero observa, espera, calcula. Las primeras huellas aparecieron al amanecer. No eran humanas, eran grandes, profundas, ordenadas. No rodeaban, no atacaban, no se acercaban demasiado. Simplemente estaban allí, como si alguien o algo hubiera decidido no perderlo de vista. El aislamiento comenzó a pesar más que el hambre. Cada paso costaba el doble. Cada decisión se volvía lenta, y mientras el cuerpo se debilitaba, la presencia al borde del bosque se hacía más clara. Ojos que no brillaban por amenaza, sino por atención. Nadie le había enseñado qué hacer cuando los lobos no se comportan como deberían. No había gruñidos, no había carreras, solo una distancia, constante, precisa, inquietante, como si el verdadero peligro no fuera ellos, sino lo que el invierno estaba preparando. Aquella noche, mientras el viento golpeaba sin piedad, el hombre entendió algo que jamás olvidaría. En ese lugar, no sobrevivía el más fuerte. Sobrevivía quien lograba interpretar el silencio antes de que fuera demasiado tarde. Esta no es una historia sobre héroes, ni sobre animales domesticados por la emoción. Es un relato sobre límites reales, sobre decisiones tomadas cuando el cuerpo ya no responde y el entorno deja de ofrecer segundas oportunidades. Aquí, el invierno no es un escenario, es una fuerza activa. Y los lobos no son símbolos, son presencia, territorio y silencio. Cada imagen que verás, cada momento que escucharás, construye una tensión que no necesita exageración para ser comprendida. Si este tipo de historias te atrapa, suscríbete al canal para no perder los próximos relatos donde la naturaleza y el ser humano se enfrentan sin filtros. Deja tu like, eso ayuda a que estas historias sigan encontrando espacio. Y escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Leer esos lugares nos recuerda que, aunque esta historia ocurre en el aislamiento absoluto, quien la escucha no está solo. Ahora, respira hondo. El invierno ya comenzó. El hombre avanzaba con el cuerpo inclinado contra el viento, no por cansancio, sino por cálculo. Cada ráfaga era una fuerza que empujaba, medía, probaba resistencia. El invierno no se enfrentaba de frente. Se le concedía espacio. Bajo sus botas, la nieve crujía con un sonido seco, antiguo, como si el suelo recordara inviernos peores que aquel. No estaba perdido en el sentido clásico. Sabía dónde estaba el norte, reconocía la forma de las colinas y había pasado por ese valle otras veces. Lo que había cambiado no era el mapa, sino el tiempo. La tormenta había cerrado rutas, borrado referencias y transformado distancias cortas en trayectos imposibles. El silencio no era ausencia de sonido, era una presencia constante. El viento se filtraba entre los árboles desnudos, golpeaba las ramas congeladas y regresaba como un eco bajo. En ese ruido repetitivo, el hombre empezó a notar algo más en pausas, momentos en los que el entorno parecía observar antes de moverse. Fue entonces cuando vio las huellas por primera vez, tan grandes, hundidas, no dispersas, no caóticas. Seguían una línea paralela a la suya, manteniendo una distancia exacta, casi respetuosa. No cruzaban su camino, no lo interceptaban, simplemente avanzaban a la par, como si la coincidencia fuera deliberada. Se detuvo. En el viento siguió. En el frío siguió. Las huellas no avanzaron. Permanecieron allí, inmóviles, como una respuesta silenciosa. El hombre entendió que no estaba solo, pero también entendió algo más inquietante. Tampoco estaba siendo perseguido. Reanudó la marcha con movimientos
más lentos, no por miedo, sino por atención. Cada paso se volvió una decisión consciente, cada sonido una señal potencial. La nieve ya no era solo terreno, era mensaje. A las marcas profundas indicaban peso, fuerza, adaptación. No eran animales improvisando, eran animales que conocían ese lugar mejor que cualquier humano. El cansancio llegó sin aviso, no como dolor, sino como una pérdida de precisión. El cuerpo tardaba más en responder. Los dedos se volvían torpes dentro de los guantes, y la respiración exigía pausas más frecuentes. El frío no gritaba, convencía. Cuando el hombre volvió a mirar hacia el bosque, no vio cuerpos. Vio posiciones, espacios ocupados de forma estratégica. Entre troncos, sombras más densas. Ojos que no reflejaban luz directa, pero que estaban allí, observando sin prisa, sin ansiedad. Aquella noche improvisó refugio entre rocas bajas y nieve endurecida. No encendió fuego, no por prudencia, sino porque el viento lo habría delatado más de lo necesario. Se sentó, ajustó su abrigo y escuchó. El silencio ahora tenía profundidad. Capas a distancias, antes de cerrar los ojos, comprendió una verdad incómoda. El invierno no era el único que evaluaba su resistencia. En algún punto del bosque, otros cuerpos hacían lo mismo. No para atacar, no para huir, para decidir. El amanecer no trajo alivio. La luz solo reveló lo que la noche había ocultado, a la extensión real del aislamiento. El viento seguía recorriendo el valle con la misma paciencia cruel, levantando partículas de nieve que golpeaban el rostro como advertencias constantes. El hombre se incorporó despacio, evaluando su propio cuerpo antes de moverse, consciente de que cualquier rigidez mal ignorada podía convertirse en un error irreversible. Al ponerse en pie, volvió a ver las huellas. No eran nuevas, pero tampoco eran antiguas. Estaban allí, marcadas con una claridad que indicaba reciente presencia. No rodeaban el refugio improvisado, no se acercaban demasiado. Formaban un arco amplio, como si alguien hubiera delimitado un espacio sin necesidad de cruzarlo. Aquella precisión inquietaba más que una amenaza directa. El hombre avanzó con cautela, siguiendo una línea que él mismo trazó para no parecer errático. Sabía que en territorios salvajes la indecisión se leía como debilidad. Cada paso buscaba ser firme, previsible. El frío mordía los extremos del cuerpo, pero el verdadero desgaste estaba en la mente, obligada a interpretar señales que no ofrecían respuestas simples. Desde el borde del bosque, la manada observaba, no como una unidad compacta, sino como un sistema distribuido. Uno más adelante, otro más atrás, varios en posiciones laterales que cortaban posibles rutas sin cerrarlas del todo. No había prisa. El invierno hacía el trabajo pesado. La vigilancia era solo una extensión de ese proceso. El hombre sintió esa presencia sin necesidad de verla. No era paranoia, era experiencia. El entorno había cambiado de densidad. El aire parecía contener intención. Al detenerse, comprobó que los sonidos también se ajustaban a menos movimiento innecesario, menos dispersión. Todo estaba siendo medido. Ann decidió no huir, no porque se sintiera valiente, sino porque comprendió que correr no alteraría el resultado, solo aceleraría el desgaste. Optó por avanzar hacia una zona más baja del valle, donde el viento golpeaba con menos fuerza y la nieve se acumulaba de forma más estable. Cada decisión reducía opciones, pero aumentaba coherencia. A media mañana, el cansancio volvió a imponerse. Las piernas perdían precisión y la respiración exigía pausas más largas. Fue entonces cuando notó el cambio en la distancia. Las huellas paralelas se acercaban levemente. No invadían su espacio, pero ya no mantenían el mismo margen. No era una presión, era una corrección. El hombre levantó la vista y por primera vez distinguió siluetas completas, no todas, solo algunas. Cuerpos grandes, adaptados al frío, quietos,
incluso cuando el viento agitaba el resto del paisaje. No mostraban dientes, no tensaban el cuerpo para el ataque, simplemente estaban allí, confirmando que la observación había pasado a una nueva fase. Aquella tarde, encontró restos de presas antiguas, semienterradas en la nieve, señales de que el territorio no estaba vacío, sino ocupado desde hacía mucho tiempo. Comprendió entonces que su presencia no era una interrupción, sino una variable añadida a un sistema ya establecido. No era el centro de la historia. Era un elemento más. Cuando el sol comenzó a desaparecer detrás de las colinas congeladas, el hombre supo que la noche volvería a exigir decisiones difíciles. Y también supo que no estaría solo. A la manada seguía allí, no para atacarlo, no para protegerlo, para observar, hasta entender qué papel estaba dispuesto a asumir. La noche cayó sin dramatismo, como lo hacen las cosas inevitables. El cielo se cerró en un gris opaco, y el viento ganó constancia, no fuerza. Era ese tipo de frío que no grita, que se instala con paciencia, y obliga al cuerpo a adaptarse o ceder. El hombre eligió un punto bajo, protegido por formaciones rocosas, y se sentó con la espalda recta, consciente de que acostarse sería una rendición anticipada. Desde la oscuridad, la manada ajustó su disposición. No se acercaron de golpe, cambiaron ángulos, redujeron espacios muertos. El hombre no los veía con claridad, pero percibía la lógica detrás de cada movimiento. No había impulsividad. Cada posición respondía a una lectura precisa del terreno y del estado físico del intruso. El cansancio empezó a alterar la percepción del tiempo. Los minutos parecían alargarse sin referencia clara. La respiración se volvió más audible dentro del abrigo, y el vapor que escapaba marcaba un ritmo constante, casi hipnótico. El hombre sabía que ese estado era peligroso, no por los lobos, sino porque el frío aprovecha cualquier distracción para convencer. Fue entonces cuando ocurrió el primer cambio real. Una de las siluetas avanzó unos pasos más de lo esperado, a no de frente. En diagonal, el movimiento no buscaba cerrar distancia, sino probar reacción. El hombre no se levantó, no retrocedió, ajustó su postura y sostuvo la mirada hacia el punto donde intuía la presencia, no como desafío, sino como señal de atención. La respuesta fue inmediata. Aunque silenciosa, el avance se detuvo. La silueta volvió a su posición original. El mensaje era claro. Las decisiones eran observadas, registradas y respondidas. No había margen para gestos impulsivos. Cada acción quedaba incorporada a una evaluación más amplia. El hombre comprendió entonces que la supervivencia no dependía solo de resistir el frío o encontrar refugio. Dependía de integrarse, aunque fuera de manera provisional, a una lógica que no le pertenecía. No era invitado, pero tampoco era enemigo. Era una presencia en evaluación constante. A medianoche, el viento cambió de dirección. La nieve comenzó a acumularse con mayor rapidez en las zonas abiertas, reduciendo visibilidad y movilidad. El hombre se protegió el rostro y ajustó el abrigo. Desde el bosque, las siluetas se desplazaron casi al mismo tiempo, ocupando posiciones que bloqueaban rutas menos seguras. No cerraban el paso, indicaban límites. Aquella coordinación no era casual. El hombre lo entendió con una claridad incómoda. La manada no estaba reaccionando al azar, estaba respondiendo al entorno, anticipando riesgos que él aún no podía medir. En ese intercambio silencioso, algo se había establecido, una coexistencia tensa, sostenida por la necesidad mutua de atravesar la noche sin errores. El frío alcanzó su punto más severo antes del amanecer. Los músculos protestaban, las extremidades perdían sensibilidad, y la mente exigía descanso. El hombre permaneció sentado, respirando de forma controlada, usando la presencia constante de la manada como referencia, no para confiar, para mantenerse alerta. Cuando la oscuridad comenzó a ceder y el cielo mostró una línea pálida en el horizonte, el hombre supo que había tomado una decisión sin pronunciarla. No huiría,
mientras el invierno dictara las reglas. Y la manada, desde su disposición inalterada, pareció aceptar que aquella decisión tendría consecuencias que aún no estaban escritas. El amanecer no trajo calma. La luz solo dejó al descubierto un escenario más exigente. El viento había redistribuido la nieve durante la noche, levantando pequeñas murallas blancas donde antes había pasos firmes. El hombre se puso de pie con lentitud, evaluando cada músculo antes de confiarle movimiento. El frío no había cedido terreno, apenas había cambiado de estrategia. A su alrededor, la manada permanecía presente, pero menos visible. Ya no ocupaban posiciones evidentes. Ahora eran interrupciones sutiles en el paisaje, sombras que rompían la continuidad del blanco. El hombre entendió que la observación había alcanzado un punto distinto. No se trataba solo de vigilar, se trataba de definir límites que no podían cruzarse sin consecuencias. Avanzó unos metros hacia una zona más abierta, buscando orientación. No caminaba para escapar, sino para comprobar hasta dónde podía moverse sin alterar el equilibrio que se había formado. Cada paso era una pregunta silenciosa. La respuesta llegaba en forma de ajustes mínimos, una silueta que cambiaba de ángulo, una distancia que se acortaba apenas lo necesario. El cuerpo comenzó a protestar con más claridad. No era dolor agudo, sino una fatiga profunda que exigía decisiones simples y rápidas. El hombre se detuvo para recuperar el aliento, y en ese instante percibió el cambio. La presencia más cercana se había desplazado, no hacia él, hacia una ruta alternativa que el viento había vuelto peligrosa. Aquello no fue un gesto evidente, pero fue suficiente. El mensaje era claro. Para quien sabía leerlo, no todos los caminos eran viables, y algunos errores no merecían ser cometidos. El hombre ajustó su dirección sin mirar atrás, aceptando que en ese territorio la orientación ya no dependía solo de su experiencia. A media mañana, el cielo se cerró de nuevo. Las nubes descendieron y el viento se volvió más irregular, empujando ráfagas repentinas que desorganizaban el paisaje. El hombre buscó protección cerca de una formación rocosa. Al hacerlo, notó cómo las posiciones alrededor se reacomodaban, manteniendo siempre una distancia que no se reducía ni se ampliaba de forma arbitraria. En ese punto, comprendió el verdadero riesgo. No era el ataque, era el desgaste. El invierno, combinado con la vigilancia constante, podía empujarlo a cometer un error por agotamiento. La manada no necesitaba intervenir de forma directa. Bastaba con permanecer. El hombre se sentó apoyando la espalda contra la roca fría. Cerró los ojos solo unos segundos, lo justo para reorganizar la respiración. Al abrirlos, las siluetas seguían allí, inalteradas. No había amenaza inmediata, pero tampoco concesiones. Aquella neutralidad era más exigente que cualquier confrontación abierta. El día avanzó lentamente, como si el tiempo mismo dudara en moverse. El hombre racionó energía, limitó desplazamientos y observó. Empezó a entender patrones, no individuales, sino colectivos. La manada funcionaba como una sola entidad distribuida, ajustándose al entorno con una eficiencia que ningún humano podría igualar en solitario. Cuando la tarde comenzó a caer y el viento volvió a intensificarse, el hombre aceptó una verdad incómoda. Había cruzado un límite invisible al entrar en ese territorio durante el peor momento del invierno. La noche se acercaba otra vez, y esta vez el margen de error sería aún más estrecho. La última noche del ciclo comenzó sin anuncio. No hubo un cambio brusco en el viento, ni una caída repentina de temperatura. Fue el cuerpo del hombre el que marcó la diferencia. Los movimientos se volvieron más contenidos, no por miedo, sino por economía. Cada gesto innecesario había sido eliminado por el cansancio acumulado. La manada ya no necesitaba mostrarse para ser percibida. Su presencia se había integrado al paisaje, como una capa más del entorno. El hombre podía avanzar algunos pasos sin provocar ajustes visibles, pero sabía que cada desplazamiento seguía siendo observado
no había relajación. Había tolerancia. Cuando el hambre comenzó a presionar con mayor fuerza, el hombre entendió que el verdadero límite se acercaba. No quedaban reservas suficientes para otro día de desgaste continuo. El invierno no negociaba, simplemente esperaba a que el cuerpo cediera lo suficiente como para inclinar el resultado. Fue entonces cuando notó el cambio en el comportamiento colectivo. Las siluetas se movieron con mayor fluidez, no para acercarlo, sino para ocupar un corredor natural entre dos formaciones cubiertas de nieve. No bloqueaban el paso lo delineaban. El hombre tardó en comprender lo que estaba ocurriendo. Decidió seguir ese corredor, no por confianza, sino por coherencia. El viento golpeaba con menor violencia allí. La nieve estaba más compactada. Cada paso exigía menos energía. No era una ruta segura, pero era la menos hostil. A los lados, las sombras mantenían la distancia, acompañando el avance sin intervenir. El trayecto no fue largo, pero sí exigente. El hombre sentía el cuerpo cerca de su límite funcional. La respiración se volvía más profunda, y los músculos pedían descanso inmediato. Aún así, avanzó hasta que el paisaje cambió de forma sutil. El terreno descendía levemente, y la protección natural contra el viento se hacía evidente. Allí se detuvo, no porque hubiera llegado a un destino claro, sino porque el entorno permitía una pausa real. El hombre se sentó, ajustó el abrigo y respiró con cuidado. Por primera vez desde el inicio del aislamiento, el frío dejó de presionar de manera constante. No había ganado, había resistido lo suficiente. La manada se mantuvo en el perímetro. No se acercó más, no se retiró. El mensaje final era simple y definitivo. En aquel espacio no era un regalo, sino una consecuencia de decisiones observadas durante día. El equilibrio se había sostenido porque ninguna de las partes lo había forzado más allá de lo necesario. Con el paso de las horas, la luz comenzó a cambiar. No era un deshielo, pero sí una tregua mínima. El hombre sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero también sabía que había superado el punto más crítico. La noche no traería una presión mayor. El invierno había probado su resistencia y había obtenido una respuesta. Cuando finalmente cerró los ojos, el hombre no pensó en los lobos como aliados ni como amenazas. Pensó en ellos como parte del sistema que había definido su supervivencia. En aquel invierno, no sobrevivió el más fuerte ni el más audaz. Sobrevivió quien entendió cuándo avanzar y cuándo permanecer. El invierno no ofreció explicaciones ni recompensas visibles. Cuando finalmente permitió el paso, lo hizo sin ceremonias, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. El hombre abandonó el valle con movimientos lentos y precisos, llevando consigo algo más pesado que el cansancio, la certeza de haber sido evaluado por fuerzas que no necesitaban palabras para comunicarse. No hubo despedidas, solo distancia recuperada. A la manada no lo siguió, tampoco se dispersó de inmediato. Permaneció en su territorio, ajustándose otra vez al ritmo antiguo del frío, del viento y de la caza. Lo que ocurrió no alteró su naturaleza ni la del entorno. Fue apenas una interacción puntual dentro de un equilibrio mayor, uno que existía mucho antes de la llegada humana y que continuaría después de su partida. Este no fue un relato sobre dominación ni sobre milagros. Fue una historia sobre límites, observación y decisiones tomadas en silencio. En condiciones extremas, sobrevivir no siempre depende de imponer voluntad, sino de comprender cuando el entorno permite avanzar y cuando exige respeto absoluto.